Capítulo 7. La propiedad del señor Bennet consistía casi completamente en una hacienda que producía 2000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, por falta de herederos varones, estaba destinada a un pariente lejano. Y la fortuna de la madre, aunque considerable para su posición, difícilmente podía suplir a la de su marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado 4000 libras. La señora Bennet tenía una hermana casada con el señor Phillips, que había sido empleado de su padre y le había sucedido en los negocios, y un hermano en Londres que ocupaba una respetable posición en el comercio. La hacienda estaba solo a 1 milla de Meryton, distancia muy conveniente para las muchachas, que iban por allí 3 o 4 veces a la semana para visitar a su tía y de paso detenerse en una sombrerería que había cerca de su casa. Las que más frecuentaban Meryton eran Catherine y Lydia. Solían estar más ociosas que sus hermanas y si no había nada mejor, daban un paseíto a la ciudad para pasar bien la mañana y tener conversación para la tarde, porque, aunque las noticias no solían abundar en el campo, su tía siempre tenía algo que contar. De momento estaban bien provistas de chismes y de alegría ante la reciente llegada de un regimiento militar que se quedaría todo el invierno con su cuartel general en Meryton. Ahora, las visitas a la señora Phillips proporcionaban una información de lo más interesante. Cada día añadían algo más a lo que sabían acerca de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde se alojaban ya no era un secreto y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. El señor Phillips los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción insospechada. No hablaba de otra cosa. La gran fortuna del señor Bingley, de la que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena comparada con el uniforme de un alférez. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaban del tema, el señor Bennet observó fríamente: de esta manera de hablar saco en limpio que ustedes deben ser las muchachas más tontas de todo el país. Lo había sospechado algunas veces, pero ahora estoy convencido. Catherine, desconcertada, no contestó. Lydia, con indiferencia, siguió hablando con admiración del capitán Carter y dijo que esperaba verlo aquel mismo día, pues a la mañana siguiente se marcharía a Londres. Me deja pasmada, querido, dijo la señora Bennet, lo dispuesto que estás siempre a creer que tus hijas son tontas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías. Sí, mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo. Sí, pero ya ves, resulta que son muy listas. Creo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre quise coincidir contigo en todo, pero en esto difiero, porque nuestras 2 hijas menores son tontas de remate. Mi querido señor Bennet, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando lleguen a nuestra edad apostaría que pensarán en oficiales tanto como nosotros. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho una casaca roja, y la verdad que todavía lo llevo en mi corazón. Y si un joven coronel con 5 o 6000 libras anuales quisiera una de mis hijas, no le diría que no. Encontré muy bien al coronel Foster la otra noche en casa de Sir William. Mamá, dijo Lydia, la tía dice que el coronel Foster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de los Watson como antes. Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clark. La señora Bennet no pudo contestar al ser interrumpida por la entrada de un lacayo con una nota para la señorita Bennet. Venía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora Bennet brillaban de alegría y estaba impaciente, porque su hija acabase de leer. Bien, Jane, ¿de quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? Date prisa y dinos, date prisa, cariño.
Es de la señorita Bingley, dijo Jane, y entonces leyó en voz alta. Mi querida amiga, si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Luisa y conmigo. Si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible, después de recibir esta nota. Mi hermano y los otros señores cenarán con los oficiales. Saludos. Caroline Bingley. Con los oficiales, exclamó Lidia. Qué raro que la tía no nos lo haya dicho. ¿Puedo llevar el carruaje?, preguntó Jane. No, querida, es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover y así tendrás que quedarte a pasar la noche. Sería vergonzoso, exclamó Elizabeth, si no se ofrecieran para traerla a casa. Oh, los señores llevarán el landau del señor Bingley a Meryton y los Hurst no tienen caballos. Preferiría ir en el carruaje. Pero querida, tu padre no puede prestarte los caballos, me consta. Se necesitan en la granja, ¿no es así? Se necesitan en la granja, en efecto, y no puedo ofrecerlos. Por fin Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta, pronosticando muy contenta mal tiempo. Sus esperanzas se cumplieron. No se había alejado mucho Jane cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se inquietaron, pero su madre estaba satisfecha, pues, como la lluvia continuó toda la tarde, era seguro que Jane no podría volver. Fue una buena idea, se decía la señora Bennet. Hasta la mañana siguiente no supo del resultado de su estratagema. Terminaban de desayunar cuando un criado de Netherfield entregó una nota para Elizabeth. Mi querida Lizzie, no me encuentro muy bien esta mañana, lo que supongo se debe a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones, por lo tanto no se alarmen si oyen que ha venido a visitarme. Solo tengo dolor de garganta y de cabeza. Tuya siempre, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet una vez Elizabeth leyó la nota. Si Jane contrae una enfermedad peligrosa o se muere, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y bajo tus órdenes. Oh, no temo que se muera. La gente no se muere por resfriado sin importancia. Será bien cuidada. Mientras esté allí, todo irá de maravilla. Iría a verla si pudiese disponer del coche. Elizabeth, verdaderamente preocupada, decidió ir a verla. Pero sin coche y no siendo buena amazona, caminar era su único recurso, y comunicó su determinación. ¿Cómo puedes ser tan necia?, exclamó su madre. ¿Cómo se te puede ocurrir tal cosa? Con el barro que hay, llegarías impresentable. Estaría presentable para ver a Jane. ¿Deseas que mande a buscar los caballos, Lizzie?, dijo su padre. No, en absoluto. No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo. Son solo 3 millas. Regresaré antes de cenar. Iremos contigo hasta Meryton, dijeron Catherine y Lidia. Elizabeth aceptó su compañía y las 3 jóvenes salieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lidia mientras caminaba, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. En Meryton se separaron. Las 2 menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales y Elizabeth continuó su camino sola. Cruzó campo tras campo a paso ligero, con impaciencia hasta que por fin se vio ante la casa, con las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. Pasó el comedor donde estaban todos reunidos menos Jane y donde su presencia causó gran sorpresa. A la señora Hurst y a la señorita Bingley les parecía increíble que hubiese caminado 3 millas sola, tan temprano y con un tiempo tan espantoso. Elizabeth quedó convencida de que la menospreciaron por ello. No obstante, la recibieron con mucha cortesía en la actitud del hermano. Además de cortesía, había buen humor y amabilidad. El señor Darcy habló poco y el señor Hurst nada. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado su rostro y la duda de si la ocasión justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos.
El segundo solo pensaba en su desayuno. Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente. Jane había dormido mal y, aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no estaba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que la llevasen a verla inmediatamente, y Jane, que se había contenido de expresar en su nota cómo deseaba esa visita por miedo a ser inconveniente o alarmarlos, se sintió feliz al verla entrar. A pesar de todo, no tenía ánimo para conversar y cuando la señorita Bingley las dejó solas, solo expresó gratitud por la extraordinaria amabilidad con que la trataban en aquella casa. Elizabeth la atendió en silencio. Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingley se reunieron con ellas, y a Elizabeth empezaron a parecerle simpáticas al ver su afecto y solicitud hacia Jane. Acudió el médico y examinó a la paciente, declarando, como era de suponer, que había tomado un fuerte resfriado. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunas medicinas. Siguieron las instrucciones al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo. Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo instante y las otras señoras tampoco se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse y, aunque muy en contra de su voluntad, así lo manifestó. La señorita Bingley le ofreció el coche. Elizabeth solo esperaba que insistiese un poco más para aceptarlo. Cuando Jane dijo que deseaba marcharse con ella, la señorita Bingley se vio obligada a convertir el ofrecimiento del coche en una invitación para que se quedase en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida y mandaron un criado a Longbourn para hacer saber a la familia que se quedaba y que necesitaba algo de ropa.